Muchísimas gracias, como siempre, a los medios de comunicación en ese balance semanal del Partido Popular, en el que, quiero empezar recordando esas propuestas, esas mociones que desde el Partido Popular hemos presentado en el día de hoy. Mociones para debatir en el próximo pleno, ¿no? Mociones en torno a la bajada de la luz, que solicita el Partido Popular, en torno a la bajada del combustible, en torno a la bajada de todos los impuestos, y otra en la que pedimos también que se recupere el grupo de rescate que había en Grazalema, que afecta a toda la Sierra de Cádiz, a los senderistas especialmente de la Sierra de Cádiz, y que desde el Consorcio Bombero de la Diputación de Cádiz pues han eliminado tajantemente, y ahora prácticamente todas aquellas personas que acuden hasta la Sierra de Cádiz para realizar algún tipo de sendero pues no puede contar con este servicio tan importante y tan necesario. Esas son las 4 mociones que desde el Grupo Municipal Popular hemos presentado esta mañana a las comisiones informativas para el próximo pleno del lunes siguiente. Miren ustedes, estamos viviendo una situación muy complicada, que empieza en Madrid, pero que sigue bajando y llega hasta el mismísimo Arco de la Frontera. Estamos viendo cómo hay 2 personajes totalmente, como ya dije la semana pasada, 2 calcomanías, como son el señor Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y como es el señor Isidoro Gambín, alcalde de Arco de la Frontera. 2 personas que utilizan el engaño, 2 personas que utilizan la mentira, 2 personas que utilizan la falta de compromiso, 2 personas que utilizan el meter la cabeza en un boquete cuando hay problemas como norma habitual de gobierno. Y esta es la realidad. La estamos viendo en España, la vemos en Arco de la Frontera de forma diaria. Estamos viviendo en una asfixia total. Estamos totalmente asfixiados. Estamos viendo cómo nos suben los impuestos, cómo cada vez ganamos menos, cómo cada vez accedemos a menos recursos y cómo nos estamos pareciendo, sin lugar a dudas, a ese tipo de gobierno comunista, a ese tipo de gobierno que tanto le gusta al Partido Socialista, a ese estilo de gobierno de países como Cuba, de países como Venezuela o de países como Bolivia, donde ya estamos viendo manifestaciones, donde ya vemos concentraciones simplemente para dignificar, por ejemplo, algo tan importante como es el servicio de transporte, algo tan esencial como es poder acceder a unos alimentos. Esto no se había vivido nunca en España y lo estamos viviendo. Y además lo estamos viviendo en Arcos de la Frontera. Un gobierno socialista que lo que pretende, sin lugar a dudas, es llevar al país a un empobrecimiento. ¿Por qué? Porque ellos sacan partido, nunca mejor dicho, de este estilo de gobernar, de este estilo de gobierno. Crear miseria, crear pobreza, para que la gente no dependa de sí mismo, para que la gente dependa del político de turno, en este caso del señor Gambín, para que le pueda dar 15 días, no para terminar el mes, sino ni siquiera ni para poder empezar un mes. Nos frían impuestos, nos suben la luz, nos suben el agua, nos suben el gasoil, nos suben el butano, lo suben todo, pero la nómina, los salarios cada vez más bajos. A mí me gustaría que los vecinos de Arco de la Frontera supieran 3 detalles que consideramos esenciales de cómo, en 7 años de gobierno socialista en Arco, de cómo en 7 años de gobierno del señor Gambín en nuestra ciudad hemos ido para atrás. La pobreza en Arco de la Frontera cada vez es mayor. Miren ustedes, ¿sabéis que la deuda del Ayuntamiento de Arco, la deuda que tenemos los vecinos de Arco de la Frontera con los bancos, es de más de 68 millones de euros? Más de 68 millones de euros que debe el Ayuntamiento de Arco de la Frontera a los bancos. Y dice el señor Gambín que esto nos deuda, que como se debe a los bancos, nos deuda. Pues a mí me gustaría que vosotros, aquellas personas que habéis pedido alguna vez un crédito, un préstamo para comprar un coche, si cuando compramos ese coche con el dinero que nos da el banco, si tenemos o no tenemos deuda. A mí me gustaría
que vosotros lo pensarais de verdad. Como yo le debo el dinero al banco, no tengo deuda. No, menos usted. Usted tiene deuda. Si yo compro el coche en un concesionario en Arco de la Frontera, no tendré la deuda con ese concesionario porque he pedido un préstamo, pero la deuda la tengo con el banco. Y eso es lo que está ocurriendo en Arcos de la Frontera, que cada vez la deuda es mayor, que cada vez Arcos está más entrampado. Y fíjense ustedes, el tanto por ciento de endeudamiento en Arcos de la Frontera está en más del 215%. El 215%. Solamente se pagan los intereses. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Ese coche que nosotros no hemos comprado, que tiene una letra de 300 euros al mes, que 50 euros además son de intereses, pues imaginaros que vosotros pagáis solamente los intereses, los 50 euros. Los otros 250 euros, que es la letra, pues no la pagáis. Todos los meses, 50 euros, 50 euros, 50 euros, que son los intereses del préstamo. Pero los 250 euros de la letra del coche, yo no la pago. Eso es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Por eso el endeudamiento es mayor. ¿Sabéis cuánto tiempo tarda el Ayuntamiento de Arcos en pagar a los proveedores? Más de 600 días. Casi 2 años. Casi 2 años en pagar a los proveedores. Casi 2 años. A ver qué proveedor aguanta casi 2 años sin que el ayuntamiento le pueda pagar. ¿Ese es el milagro económico? ¿Ese es el milagro económico que tanto vende el señor Gambín y que tanto vende el equipo de gobierno socialista? ¿Ese es el milagro económico? Tener una trampa, un endeudamiento en Arcos de la Frontera de más de 68 millones de euros. ¿Es un milagro económico el tardar más de 600 días en pagar a los proveedores? ¿Es un milagro económico que 7 años después de la etapa de gobierno nuestra todavía el equipo de gobierno no haya sacado un presupuesto? ¿Es un milagro económico que el endeudamiento de nuestra ciudad esté por encima del 215%? ¿O un milagro económico que muchas personas en nuestra ciudad no es que no tengan para terminar el mes, sino que es que no tengan que empezar o cómo empezar el mes? ¿O un milagro económico que cada vez haya más gente en servicios sociales pidiendo ayuda para poder comer? ¿O un milagro económico que tengamos que estar mirando los tramos horarios, mirando el reloj para poner una lavadora, para poner una plancha, para poner un televisor, para poner una secadora? ¿O es un milagro económico que muchas familias en Arcos de la Frontera no puedan poner una estufa porque no pueden pagar la luz y se sienten en un butacón con una manta? ¿O es un milagro económico que la gente tenga que tumbar las bombonas de butano para aprovechar hasta la última gota del gas porque el butano está disparado por los aires? ¿O es un milagro económico que los estudiantes tengan que estar utilizando los trenes, los servicios públicos, porque como antes ya no pueden utilizar su propio coche porque el gasoil está disparado? ¿Ese es el milagro económico, señor Gambín? ¿Ese es el milagro económico del Partido Socialista? ¿Ese es el milagro económico del que tanto usted y los suyos le hablaban a los vecinos de Arcos? Los que veníais a salvar el mundo del desastre de gobierno del Partido Popular, y estáis llevando a España y a Arcos a la ruina. ¿Ese es el milagro económico? ¿Que uno no puede ir a un supermercado a comprar un litro de leche y si lo compra está disparado de precio? ¿Ese es el milagro económico? ¿De que haya personas sin recursos que no puedan comprar ni una bombona de butano? Eso no es un milagro económico. Eso es el resultado de la gestión del Partido Socialista siempre que gobierna. Y es poca verdad la frase que me decía esta mañana un amigo. ¿Te has dado cuenta en la historia de España que cuando un gobierno socialista entra, arruina y hunde un país y tiene que venir después el PP para levantarlo otra vez y reflotarlo? Es exactamente lo mismo. Lo que ocurre en España
ocurre en Arcos. Lo que hace el señor Pedro Sánchez, lo hace el señor Gambín. Lo mismo. Esconderse y no dar la cara. ¿Recoger firmas contra Juanma Moreno? Sí. ¿Recoger firmas contra la subida de la luz? No. ¿Recoger firmas contra la subida del butano? No. ¿Recoger firmas contra la subida del gasoil? No. ¿Recoger firmas contra la subida de la gasolina? No. ¿Recoger firmas contra la subida de los alimentos? No. Eso no. Lealtad al PSOE, lealtad al sillón, lealtad a la nómina, lealtad a la ciudad de Arcos de la Frontera, cero. El Gobierno de España con Pedro Sánchez es la gran mentira y la gran ruina. El Gobierno del señor Gambín en Arcos es la gran mentira y la gran ruina. Y advierto, ese dolor que ya estamos sufriendo nosotros con Pedro Sánchez en España está llegando poco a poco a Arcos de la Frontera de la mano de Isidoro Gambín. Que no os engañen, que no os engañen. Esta es la realidad del Gobierno socialista del señor Gambín, del Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Nada más y muchas gracias.